Su amigo y servidor, el padre José Luis Bautista González, en una mirada en la historia. La Iglesia Católica, desde tiempos inmemoriales, cuando ha tenido problemas que tiene que zanjar a través del diálogo y a través de recomendaciones en materia de fe y costumbres, ha realizado lo que se denomina los concilios. La Iglesia Católica ha tenido más de 20 concilios ecuménicos. El primero fue realizado en Jerusalén en el año 48-49, cuando se disputaba el problema de que se imponía la ley mosaica y la circuncisión a los neófitos en el cristianismo. Pero este concilio se llamó Concilio Apostólico. Los primeros 8 concilios de la historia de la Iglesia Católica, desde el siglo IV hasta el siglo VIII, fueron convocados por el emperador, primero el emperador de Occidente, y después, cuando Constantino pasó la sede a la antigua Constantinopla, después emperadores de Oriente. Ciertamente fueron convocados por el emperador, pero finalmente fueron aprobados por el obispo de Roma. Menciono todo esto porque el día de ayer, 2 de mayo, se celebró la figura de San Atanasio. ¿Por qué es tan importante San Atanasio? Porque él participó como diácono en el primer concilio de Nicea en el año 325, cuando asistía a su obispo Alejandro, patriarca de Alejandría. ¿Qué es lo que resolvió el patriarca Alejandro junto con el legado pontificio Ocio? En aquel tiempo, año 320, existía un monje que tenía como sede Beacápolis, al norte del África, que se llamaba Arrio. Y Arrio afirmaba que Jesucristo no era Dios, no participaba de la substancia divina, sino que era una criatura perfecta hecha por el Padre. Esta postura que contrariaba a la sana ortodoxia de la Iglesia. Por un lado, rompía el sentido de la Trinidad substancial, y por otro lado, si Arrio sostenía que Jesucristo era criatura creada por Dios, por tanto no era Dios, y por tanto toda la redención caía abajo, porque el único que puede redimir, entendiendo la palabra redención desde su etimología, comprar, era Dios. Y si Jesucristo no era Dios, luego entonces no hubo redención. Constantino convocó el concilio de Nicea, donde fueron muchos obispos, muchos confesores, porque habían quedado mutilados en la persecución de Diocleciano y de Máximo. Y ahí nos recuerda el gran historiador Fábrega y Grau que Constantino besó las manos de los confesores en signo de respeto por la admirable entrega y por no haber caído en la apostasía en tiempo de persecución. ¿Qué se definió en el concilio? Que Jesús pertenece de la misma substancia divina, el famoso homoousios. Se condenó a Arrio porque no quiso retractarse de sus palabras y fue desterrado. Cuando muere el obispo Alejandro, patriarca de Alejandría, le sucede su diácono Atanasio, y Atanasio gobierna la sede 45 años. Más de la mitad estuvo desterrado porque a la muerte de Constantino, uno de sus hijos no siguió la doctrina dada por el concilio de Nicea, sino que los cristianos lamentablemente fueron perseguidos. Esta herejía tuvo durante todo el siglo IV extensión, hasta que finalmente, allá por el año 375, fue totalmente llevada hacia abajo. Por eso admiremos a San Atanasio,
porque supo entender el sentido de la fe y también la supo defender. Ojalá que nosotros como católicos lo hagamos. Muchas gracias.